Leo Rubín, ex candidato a presidente del Paraguay, habló con nosotros. Vamos a compartir con vos lo que Rubín nos contaba. Y un escándalo, el escándalo de Itaipú. Itaipú, una de las represas más grandes del Paraguay, dándole energía a una empresa privada de Bolsonaro. Eso generó un escándalo político que iba a terminar en un juicio político al presidente del Paraguay. Pero ¿qué pasó? A segundos de que iban a dar la conferencia de prensa todos los legisladores paraguayos para denunciar al presidente y hacerle un juicio político, ¿qué pasó? ¿Por qué no sucedió? Te vas a enterar ahora en esta nota que le hicimos al Leo Rubín, ex candidato a presidente por el partido que llevó a la presidencia a Lugo. ¿Te acordás de Lugo, no? Con Leo Rubín hablamos de esta forma. Buenas noches, señor Leo Rubín, desde el Paraguay. Un gusto tenerlo en Informe Cribisky esta noche. Hola, Alejandro. Un gusto estar contigo. ¿Qué pasa, Leo, con el Paraguay de Marito? Se incendia el Chaco, Marito se va al Vaticano, se escapa a todo eso un famoso narco, alias Zamora. Se levanta un sector de la policía en Paraguay, se descubre un pacto secreto entre Marito y Bolsonaro en relación a Itaipú. Desde su fuerza política intentan hacerle un juicio político. ¿Qué es lo que está pasando en el Paraguay hoy? Pónganos en contexto, por favor. Bueno, voy a intentar ordenar un poco, ¿no? El gobierno de Abdo Benítez nace realmente muy débil porque él, primero que yo creo que no tiene carácter suficiente y tuvo que empezar a repartir el poder dentro de su propio partido. Un poco lo que hacía, históricamente ha hecho el Partido Colorado desde la época de Stroessner. Recordemos que él es hijo de quien era el secretario privado. Exactamente. ¿Qué quiere decir falta de carácter? Se lo ve como una persona que no tiene liderazgo, como una persona que no toma decisiones por sí mismo, digamos, como que tiene gente que por ahí le asesora y bastante mal. ¿Y quién gobierna Paraguay? Nadie. Aquí una persona me había dicho una vez que hay varios presidentes, porque está él mismo, está Cartes, el expresidente, que tiene todavía un poder muy grande, no solamente político, sino mediático. Él tiene varios medios de comunicación. También está el presidente Nicanor Duarte Frutos, fue presidente del Paraguay, hoy está en Yacyretá. Estaba el presidente de la Itaipú, que lo sacaron por este tema, que se llama Alderete, que fue jefe de campaña de Mario, entonces es un señor un peso pesado. Es decir, había un presidente en el Senado Colorado, es decir, había como 6 presidentes realmente, ¿verdad? Entonces, es un poco, eso es lo que quiere decir débil, ¿no? Para poder poner en contexto. Dentro de esa situación, hay un plazo de una especie de luna de miel donde los medios, los partidos políticos, todos un poco le hacen el aguante al nuevo gobierno porque es natural de que uno tenga que esperar una estabilidad. Pero bueno, no hubo ninguna reacción económica. Paraguay empezó a entrar, digamos, a pesar de ser un país estable, bastante estable como Bolivia. ¿Quién diría, no? Porque antes éramos los últimos. Bueno, empezó a tener cierta estabilidad. Macro, la micro siempre estaba delicada, eso es otro tema para discutirlo más largo, pero bueno, se empezó a notar, digamos, la recesión, empezó a haber una suba del dólar, no como en la Argentina, hubo como un 10%, eso es muchísimo para nosotros históricamente. Entonces, la cuestión económica no se estaba resolviendo, la gente estaba, incluso los empresarios que lo votaron y lo apoyaron abiertamente, ¿y dónde está el plan económico? A eso se le suma luego lo de Itaipú, que fue un escándalo, porque Paraguay siente esto como una causa nacional, tanto lo de Yacyretá como lo de Itaipú. Creo que más lo de Itaipú, porque es mucho más grande. Uno se siente como que Brasil ha manoseado demasiado al Paraguay. A algunos le traen reminiscencia incluso de la guerra de la Triple Alianza, donde también participó la Argentina. Entonces,
hay una cuestión no resuelta y nos enteramos que hubo un acta secreta donde un punto en particular era un punto clave donde el Paraguay cedía la energía a una empresa en particular que está ligada a la familia Bolsonaro, según se denuncia en Brasil, y eso nos enteramos más de un mes y medio después, y ahí explota esta situación donde se llama a un juicio político porque había causales, hay artículos constitucionales, no como en el caso de Lugo, que fue toda una mentira. En el caso de Lugo, si uno se pone a ver ahora los antecedentes de por qué supuestamente hay una parte que dice mal desempeño en las funciones del presidente, pero lo que citaban en el nivel acusatorio, claro, los argumentos eran realmente cualquier cosa, ¿no? Entonces... Y esto de beneficiar a una empresa privada de Brasil con la energía de Itaipú y que esa empresa sea del presidente Bolsonaro, ligada al presidente Bolsonaro, ¿no es causal de un juicio político? En otras noticias, en Paraguay, este viernes bancadas de oposición en el Congreso denunciaron la firma de un tratado secreto que fue revelado esta semana entre los presidentes Mario Abdo Benítez de Paraguay y Jair Bolsonaro de Brasil, que según afirman vulnera la soberanía del país sobre la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional. Más detalles con Osvaldo Sayas. La oposición criticó que se haya firmado un acuerdo que compromete a Paraguay a comprar energía más cara y beneficia al empresariado del Brasil, país con el que comparte la hidroeléctrica Itaipú. Cuyo eslogan fue Marito de la gente. ¿De qué gente? De los empresarios de San Paulo, de los que van a llevar los beneficios de esta negociación. Los empresarios de San Paulo que van a tener energía más barata a costa de un costo mayor de la energía para los paraguayos y paraguayas. Hace 10 años, los gobiernos de Lula da Silva y Fernando Lugo firmaron un acuerdo que restituía la soberanía energética para el Paraguay. Lugo lamentó que 10 años después, Abdo y Bolsonaro retrocedan en las relaciones bilaterales sobre la hidroeléctrica. Hubiera sido tan gratificante que hubiese sido un acuerdo como el que firmamos hace 10 años con Lula. Sin embargo, por el tenor del acuerdo y la interpretación que la hacen los técnicos y sobre todo los políticos, es un retroceso en la conquista de la soberanía energética de Paraguay. Eso es un escándalo tan grande que había que donde estaba implicado principalmente el vicepresidente, pero el presidente sabía de eso. Eso yo lo denuncié en campaña. Quiero recordar que en la campaña política nosotros dijimos que el vicepresidente tenía lazos con la mafia, incluso o sea, hay una foto famosa que él tiene en un yate en el Líbano con gente del grupo Hezbollah. Eso se publicó aquí. A mí me tocó estar en Estados Unidos, en Washington, en una visita al Departamento de Estado previa a las elecciones, donde justo se disparó de nuevo esto, y hablé con la gente relacionada al lavado de dinero y estaba su foto ahí. Bueno, entonces, cuando explota esta situación, lo que hacen es sacarse encima al canciller, se sacan de encima del presidente de la Itaipú lado paraguayo, del embajador paraguayo en Brasil, todos traidores, realmente son todos traidores. Y una persona más que ahora no estoy recordando, eran 4 de menor rango. ¿Eso qué pasa? Genera una causal de juicio político. La oposición unida no cuenta con los votos, necesitaba parte del Partido Colorado. Esa parte era de Cartes, el expresidente Cartes, que la tenía jurada a Mario Abdo por varias razones. En el día sale a decir apoyamos el juicio. Eso era una cuestión de una semana para que se active. ¿Y qué pasó? Al día le llama a Macri al propio Cartes por pedido de Bolsonaro. Bolsonaro le dice, mira, vamos a romper este acuerdo. Macri le llama desesperado a Cartes. Recuerden que ellos son muy amigos de la época de Boca Juniors y de Libertad, de dirigencia de fútbol. Hay una denuncia de un acuerdo de Cartes con Macri Soria, ya se le está denunciado acá también, donde hay negocios muy grandes para la familia Macri, Entonces son amigos. Le llama por teléfono y le pide que desactive. Lo desactiva, tanto así que le tomó de sorpresa. Estaban en la Cámara de Diputados ya armando el nivel acusatorio, senadores del equipo de Cartes diciendo que es un traidor Mario Abdo a la patria, en medio de casi una conferencia de prensa para anunciar las acusaciones. Sale el encargado, digamos,
el líder de la bancada colorada del equipo de Honor Colorado, se llama así, HC, Honor Colorado, de Horacio Cartes, así se llama el movimiento de él, y sale y dice, no, se rompió el acuerdo, Bolsonaro dice que no va a firmar, entonces no hay causal de juicio, se abren, generan una fractura. Cartes no va a firmar. Claro, todos los senadores y diputados de Cartes necesarios para tener votos se retiran por pedido de Cartes ante una llamada de Macri. Sí, eso está todo comprobado, tanto así que después de las pasos, a los 2 días Cartes va a su avión privado y almuerza con Macri, eso está publicado, digamos, o sea, él lo recibió como amigo que son. Sí, son todos amigos, son todos neoliberales. Y así nos va a los pueblos. A Brasil, a Paraguay, a la Argentina. Así nos va. Son negociados, hacen negocio, utilizan hasta las empresas públicas para beneficio propio. Itaipú para beneficiar a una empresa de Bolsonaro. Y le van a hacer juicio al presidente del Paraguay por hacer negociados con Bolsonaro, y aparece el otro amigo, Macri, de Argentina, defendiendo a sus 2 amigos, al del Paraguay y al de allá, diciendo, no, hasta acá muchachos, porque la cosa se va a complicar. Entre ellos se tapan y se defienden. Hacer esta nota durante esos minutos que vos estás viendo, 3 cortes de luz en Asunción, Paraguay. 3 cortes de luz, 3 cortes para hacer esa nota. Terminamos haciéndola con 4G, Paraguay, en Paraguay, donde está Itaipú, donde está Yacyretá. El paraguayo no tiene energía, pero le dan energía a la empresa de Bolsonaro, mientras el pueblo paraguayo sufre los cortes de luz. Ahora, seguimos hablando con Leo Rubín, ex candidato a vicepresidente de la Nación Paraguaya, de nuestro hermano Paraguay, y con él hablamos sobre cómo repercute esto que parece ser ya irreversible, el triunfo de Alberto Fernández en las próximas elecciones en la Argentina, qué pasó con este famoso narco que en una cosa así, pero ni Netflix tiene series que te grafiquen una fuga como la que pasó en plena Asunción. Uno de los más capos narcos se fuga de una forma de película. De todo eso hablamos con Leo Rubín de esta forma. Rubín, ¿y cómo toman ustedes de su fuerza política o desde el sector en donde vos militás el posible triunfo de Alberto Fernández en las próximas elecciones en la Argentina? Bueno, eso sería fabuloso realmente, porque va a empezar un equilibrio que necesita, digamos, nuestra Sudamérica. Yo lo he escuchado personalmente, por así decir, a la presidenta Cristina hablar de errores que se han cometido también, hablar de una nueva etapa donde no hay revanchismos. Creo que Alberto Fernández es un hombre de consenso, siempre lo he visto así, digamos, incluso salió del gobierno en un momento dado de Cristina enojada con ella. Entonces, me parece que es una persona que va a consensuar. Yo estuve el año pasado en Buenos Aires durante un evento grande de la Claxo, donde Cristina decía en noviembre del año pasado, en un momento incluso habló de los pañuelos verdes y azules. A algunos no les gustó eso, pero demuestra un poco su apertura, lo que ella, digamos, ha madurado en el sentido de una maduración política, de saber leer lo que pasa en una región, en un país. Entonces ella dice ni azul ni verde, incluso llegó a decir ideología ni derecha ni izquierda. Tampoco hay gente que no le gusta esto, pero a mí me pareció muy acertada la manera que ella planteó las cosas, y una audacia política extrema cuando ella dice yo no me voy a meter, que vaya Alberto Fernández para que esto no se polarice, y eso podía beneficiar a Macri. A mí me parece muy importante
tenerlo Alberto Fernández, sobre todo porque Paraguay tiene más de 2 millones de paraguayos en Argentina. Vamos a ver qué pasa con el tema de Yacyretá, un tema muy sensible también para nosotros. De todas las barbaridades de Bolsonaro que son inaceptables, incluso ni Piñera ya, el otro día cuando se despachó contra la expresidenta Bachelet, tuvo que salir el propio Piñera a decir que él no estaba de acuerdo. No, es que Bolsonaro es algo insólito, ¿no? En la política. Supera todo. Porque no es solamente un hombre de derecha, sino que ya es una cosa, no sé, para un psiquiátrico, algo así. Sí, es muy triste para nuestra América y bueno, Paraguay depende mucho de Brasil. La estabilidad del Paraguay sigue, digamos, muy débil porque a pesar que pasó la tormenta del juicio político por el caso de Itaipú, vos me habías preguntado sobre un narco que escapó de una cárcel en un procedimiento absolutamente, mi padre Humberto dice en la radio, una chambonada, ¿no? Cuando uno hace todo mal las cosas, pero en este caso había gente que estaba ligada y pagada y sufrió las consecuencias. Un comisario... Es de película, Sam. De película. La policía paraguaya inspecciona la escena del crimen. Un comisario fue asesinado a tiros y 3 personas resultaron heridas durante una emboscada al convoy que transportaba a Jorge Teófilo Zamudio, que ahora está prófugo. El narcotraficante paraguayo, también conocido como Zamura, era trasladado a una cárcel en las afueras de Asunción tras comparecer ante un juez cuando fue rescatado por sus cómplices en un espectacular operativo. Unos 10 hombres que se desplazaban en 4 camionetas atacaron de forma tal que no permitieron que los custodios del vehículo que trasladaba al interno pudieran reaccionar a tiempo para repeler el ataque, según un reporte oficial. Entre los heridos hay 2 uniformados y un civil. En su fuga, los atacantes quemaron 3 autos sobre la avenida Costanera Norte que bordea el río Paraguay a la altura de la capital paraguaya. Un centenar de policías fueron desplazados a lo largo de la salida norte de Asunción para buscar a los atacantes. Zamura, indicado como jefe de proveedores de cocaína a Brasil, tras adquirirla en Bolivia y Perú, había sido capturado en octubre de 2018. Sí, estaban implicados probablemente guardia cárceles, puede ser algún fiscal, no tenían chalecos antibalas, los procedimientos no se cumplieron, terminó con la muerte de un comisario, una única sola víctima con una sola bala que le vino de atrás, no se sabe muy bien si incluso no le pudo haber disparado a un guardia cárcel, o sea, fue algo muy doloroso. Incluso en el velorio de la familia, el presidente Abdo mandó una corona de flores, el Ministerio del Interior, los familiares tiraron la corona de flores, no permitieron que se acerque nadie al gobierno. Un sobrino lo acusó públicamente a Abdo Benítez de haber sido financiado por narcos. No pasó 15 y vino este otro embate. Entonces, y ya había pasado, hace poco también salieron de la cárcel tomando rehenes cerca de Encarnación. Hubo otro caso acá estamos muy afectados por el narcotráfico. Uno ve las series de Netflix de Narcos Colombia y México. Bueno, acá en Paraguay pasa lo mismo y pasa de antes, en la zona de Pedro Juan Caballero. Recordemos que hay un periodista que le mataron porque él denunciaba a los narcos en la zona de Pedro Juan Caballeros, Leguizamón de apellido, muy querido para mi familia, como un tío mío era, así lo sentíamos nosotros. A él lo mataron ya hará 30 años, es decir, acá es de larga data el tema de los narcos y todos los grupos mafiosos de Brasil, los llamados Comando Vermelho, se llama uno de los grupos que están en las cárceles de Brasil también, que tienen su grupo donde asesinan y decapitan a la gente. Está el otro llamado Comando Capital, el PCC. Hay 3 o 4 grupos, más grupos locales nuestros. Entonces, esta es una situación que puede generar aún más estabilidad política. Es decir, el presidente Abdo Benítez salió de una, está entrando en otra, y yo creo que no va a terminar su mandato, lamentablemente. Tengo esa sensación. Digo lamentablemente en el sentido que nosotros creemos, yo estoy convencido que a nosotros nos robaron las elecciones, que hubo fraude, pero como te dije, una vez pasada esta situación, el país necesita tener una estabilidad. Una estabilidad, seguro. Y esa estabilidad no se está dando, incluso con una crisis económica, que eso afecta doblemente en la psiquis de la gente. Hay una encuesta publicada
donde el 80%, incluso de los colorados, dicen que no le volverían a votar a Abdo Benítez. Entonces yo no estoy seguro que él, es más, te decía antes, creo que él no va a terminar su mandato. Quería completar eso, querido. Sí. Y a todo esto puede haber también un gran riesgo con lo que está pasando de la quemazón del Amazonas y en estos momentos en el Chaco paraguayo, ¿no es cierto? Sí, también. Eso tiene que ver mucho con la deforestación, que es lo que yo vengo denunciando hace años. Tiene que ver con un modelo, digamos, único de pensamiento, donde solamente se piensa en una agricultura a gran escala de soja y de ganadería. Entonces hay mucha gente que sabe que los incendios pudieron haber empezado, digamos, con la quema hecha adrede de pastizales, que después se perdió el control y entró en el bosque, tanto en el Amazonas como en el Chaco, como en Bolivia, digamos, ¿no? Impresionante. Esto nadie nos va a lograr así atajar nomás cuando llega. El viento no nos ayuda hoy. Esto se va saliendo. Acá, mira, chispa. A partir de 60, 70 metros ya prende la pastura y sigue acá. Bomberos voluntarios apostados en el Chaco paraguayo permanecen en alerta, teniendo en cuenta que durante el fin de semana los fuertes vientos reavivaron las llamas. Entonces, ese es otro punto más con que la va a generar... que Bolivia, aunque no les guste mucho a los paraguayos, el presidente boliviano está poniendo todos los recursos para parar los fuegos y los incendios, y no se ve lo mismo desde el lado paraguayo. Totalmente, Bolivia contrató un avión gigantesco, digamos, el más grande del mundo para poder combatir. Yo escribí en mi Twitter, acá hay una horrible frase que se dice hace muchos años que es el último bolicuñá. Eso quiere decir que el último es como la mujer del boliviano, el último, ¿no? Entonces yo puse esto en mi Twitter, una horrible frase, y que ahora estamos dando cuenta cómo Bolivia está al frente en todo sentido, incluso en este caso, incluso en el tema de los incendios. Uno lo ve al presidente Evo Morales ahí, arriba, digamos, del caballo, digamos, del Estado, digamos. Y solo en el continente. Así es, entrando ahí como un llanero solitario, ¿no? Así es. Bueno, espero que a partir de octubre los argentinos podamos ayudar un poquito a que Evo no ande tan solo y que empiece a cambiar la región para bien de los pueblos, ¿no? De las mayorías populares en nuestros países. Va a ser fantástico ver eso porque está México allá arriba y Argentina en el sur y bueno, y después todo en el medio, ¿no? Con toda la crisis también que ocurre en Venezuela. Entonces, es una situación que yo creo que puede ayudar muchísimo a la ciudadanía y bueno, que alguna vez se aprendan de los errores porque se han cometido errores en todos los gobiernos y tenemos que pensar en los próximos 30 o 40 años en todo sentido. Y mi preocupación mayor sigue siendo que no veo que haya un pensamiento en 30 años sobre el tema medioambiental. Incluso los partidos de izquierda se han agachado la cabeza ante los grupos agroexportadores, tanto en Brasil como en Argentina, como en Paraguay, como en Uruguay, como en Bolivia, incluso el presidente Evo Morales. Entonces me parece que hay que sentarse un ratito a repensar esta situación de qué hacemos de aquí a 30 años, porque nos quedamos sin nada, sin Amazonas, sin Chaco, y de qué va a valer, digamos, todos los impuestos si nosotros no tenemos a dónde distribuir cuando nos quedemos sin nada. Entonces me parece que este es un momento de inflexión y yo creo que el presidente en México tiene un pensamiento bastante progresista y pensando, aunque no sé si tanto en la América del Sur, pero sí tiene un pensamiento a largo plazo y espero que eso también lo pueda plasmar Alberto Fernández en la Argentina. Con eso último me quedo, Leo. Muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer tenerte en Informe Krivitsky en Canal 11 esta noche. Muchísimas gracias, querido. A vos, saludo a toda la gente de Formosa, muy cara nuestros afectos, no somos hermanos, nos divide apenas un río, hablamos guaraní,
tomamos mate, Así estamos es. la misma. Un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias. Y así hablábamos con Leo Rubín, ex candidato a vicepresidente del Paraguay, sobre la realidad del Paraguay y sobre la intromisión en la cuestión interna del Paraguay del presidente argentino Mauricio Macri.